Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Hoy estaríamos teniendo la última clase del curso, ¿sí? En lo que tiene que ver a desarrollo de contenidos, ¿sí? Después, la semana que viene, habilitaría una clase más para consultas, ¿sí? Más que nada para lo que va a ser el trabajo para que puedan acreditar el curso, ¿sí? Eh, Justamente hoy, en estos días, mejor dicho, estuve hablando con los chicos del centro de estudiantes, que son los que están organizando el curso, y nos estuvimos poniendo de acuerdo para ver, o mejor dicho, ellos me estuvieron informando cuál era la idea que tenían ellos con respecto a la entrega de los certificados para el curso. Y quedamos para que puedan acreditarlo y les den el certificado, sí, hacer un trabajito de evaluación, como para que haya algún tipo de instancia para acreditar. Ya está disponible en el sitio, sí, les dejé el link donde estarían las consignas y lo que tendrían que tener en cuenta para hacer el trabajo. Primero, la idea es que tengan para hacerlo hasta el 25 del 11, ¿sí? Que sería eh, dentro de 15 días, ¿sí? Más o menos son 15 días, por eso la idea de la semana que viene, tener una clase de consulta, ¿sí? Para ver cómo vienen y cualquier duda que tengan para resolverlo. Hablarlo todo ahí en ese encuentro y la semana siguiente, sería el viernes de la semana siguiente, tener tiempo para poder hacer la entrega. El trabajo puede ser individual o como mucho, bueno, hasta dos personas, ¿sí? Eso si lo hacen entre dos no habría problema, ya más de dos eh, no se podría. Más que nada porque no es tan complicado, digamos, entonces no tiene sentido hacerlo entre tanto. ¿Sí? Entonces, individual o en grupo de dos personas. Básicamente, la idea es que ustedes puedan o hagan, digamos, un trabajo que esté orientado, ¿no es cierto?, al nivel del curso, ¿sí? Recuerden que este curso fue pensado para un nivel medio de desarrollo web, ¿sí? Sobre todo centrado en la parte de programación. No tanto por ahí en los aspectos más de etiquetado y de diseño, sino más que nada en lo que es la programación y fundamentalmente yo lo orienté a lo que es la programación en PHP y manejo de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, básicamente armar un sitio web, ¿sí? Con un estructurado básico, de mínimo, ¿no? Estos son lo que acá se marca en la consigna, es lo mínimo indispensable que tiene que tener el trabajo que van a presentar. No puede tener menos de esto, después le pueden agregar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? En eso no hay problema, digamos, de agregarle más de lo que se pide. Eh, bueno, como les decía, el uso de un etiquetado estructural básico o más, la idea también es que el trabajo
sea armar un sitio web que esté en línea, ¿sí? Como ya venimos haciendo en estas últimas clases, entendiendo que si hablamos de que estamos en un nivel intermedio de desarrollo web, ya a estas alturas deberían manejar la puesta en línea por medio de un hosting, ¿sí? Por lo menos por medio de un hosting, de un sitio, de una página, ¿sí? Después implicaría uso de funciones de JavaScript y lo que es manejo de formularios con base de datos y todo programado desde PHP. Todas cuestiones que estuvimos viendo. Como les decía en las pautas de presentación, bueno, obviamente van a tener que armar un directorio del sitio con un index. Les vuelvo a repetir, el index y la estructura de mínima no tiene que ser tan compleja, ¿sí? Con que tenga marcado el encabezado, un menú, el espacio de contenido y el footer, va a estar bien. Acá se dan algunas especificaciones. Obviamente, en el footer me tiene que incorporar los nombres y apellidos, ¿sí? De la entrega al final. Con respecto al uso de funciones e implementación de JavaScript, lo mínimo e indispensable es que por lo menos me coloquen una alerta, ¿sí? Como para ver que saben hacer bien el llamado a funciones de JavaScript, ¿sí? Por lo menos poder implementar una alerta dentro de la página. Con respecto a los formularios, mínimamente lo que se va a pedir es que sea un formulario con un par de campos, como se ve acá en el ejemplo de la imagen, ¿sí? Y que los campos se envíen a una base de datos. Por lo tanto, la base de datos, bueno, van a tener que armar una base de datos, ¿sí? Dentro de todo lo que vimos, de instrucciones de SQL y manipulación de instrucciones de SQL con PHP, mínimamente que se utilice la instrucción de insert, ¿sí? De inserción de registros, y que se utilice la instrucción de selección o de consulta, para armado de consulta. Por lo menos estas dos instrucciones van a tener que estar. Si como vimos en clase, quieren incorporar las demás instrucciones, bienvenido sea, ¿sí? Como para poder armar en base al formulario después una muestra, ¿sí? De consulta, como la que ven acá en la imagen. Obviamente no tiene que ser igual, esto es a modo de ejemplificación, ¿sí? De lo que se pretende, que en una parte del sitio haya un formulario y que a su vez también se pueda visualizar los registros que ustedes tienen en la base de datos. A ver, eh, obviamente la parte de base de datos eh, es una parte que yo no voy a acceder directamente a la base de datos y voy a dar por supuesto de que está bien armada la base de datos, ¿sí? Si funciona, yo me voy a manejar en gran medida con lo que voy a estar viendo en la interfaz de usuario, entendiendo que por detrás está funcionando la base de datos, y en todo caso, después vamos a ver en las pautas de entrega, ¿sí? Me van a tener que enviar los códigos, ¿sí? O sea que yo los códigos de PHP los voy a tener, lo único que no voy a tener es la base de datos propiamente dicha, pero viendo la interfaz de usuario y teniendo acceso a los códigos, voy a inferir de que la base de datos está bien armada, ¿sí? Justamente, como bien lo marcan las pautas de entrega, van a tener que enviar por mail al mail del curso, ¿sí? Que está, bueno, acá no lo aclaré, pero es el que está en el sitio, ¿sí? A este mail, lo que hacen es enviarme
el link del sitio, que bueno, de más está acá, de todas formas está bien aclarado, obviamente háganlo con un hosting gratuito, y si les queda cómodo hacerlo directamente con el hosting con el que trabajamos en clase, háganlo ahí. Recuerden, si se van a crear una cuenta acá, que hagan un mail particular para eso específicamente, cosa de no se les mezcle con otras cosas o con cuestiones de un mail personal, no les aconsejaría utilizar. Se crean un mail, se arman una cuenta ahí, arman la página web o el sitio web ahí en ese hosting gratuito y me pasan el link por mail. Y me envían, ¿sí?, el directorio. Básicamente, como estuvimos viendo, el directorio es una carpeta donde están todas las cosas adentro. Bueno, esa carpeta la comprimen, ¿sí? Me mandan el archivo comprimido, así yo puedo ver los códigos. Y básicamente eso sería el trabajo que tendrían que presentar. Vuelvo a repetir, no es tan complejo, no es distinto a lo que ya vimos en las páginas que tenemos de ejemplo que estuvimos trabajando en clase, ¿sí? Sería algo así. El contenido es completamente libre, ¿sí? No pueden aplicar cualquier contenido que les parezca, ¿sí? Lo importante siempre, lo que se evalúa es el uso de las estructuras, las cuestiones de diseño, ¿sí? El contenido en sí no hay problema. Van a ver, se pide por lo menos que tenga un menú. Si tienen los dos, mejor. Si no, con que haya o un menú horizontal o un menú vertical, está bien. Que por lo menos, al igual que este ejemplo, tenga por lo menos 3 links, ¿sí? Recuerden lo del footer, de abajo, acá tienen que poner el nombre de ustedes o del grupo. Y bueno, que haya un formulario, vuelvo a repetir, ni siquiera necesita ser con tantos campos como el que utilizamos nosotros acá en el ejemplo, con que tenga un par de campos está bien. No es necesario que tenga la parte de imagen, ¿sí?, de ingreso de imagen. Tampoco va a ser necesario lo que veamos hoy, ¿sí? Esos dos temas no entrarían dentro del trabajo, lo que es incorporación o subir imágenes al servidor, ni tampoco lo que va a ser generación de PDFs, que es lo que vemos hoy. Y bueno, que se pueda ver, ¿sí?, el listado de registros de la base de datos, como hicimos acá. Eso sería básicamente. Vuelvo a repetir, acá tienen el link para ver bien y analizar bien las consignas. Desde ya, obviamente, cualquier consulta la pueden mandar al grupo de WhatsApp, no hay problema. No sé si alguna duda con respecto a esto. Ok, bueno, ahí me dicen que no. Vuelvo a repetir, cualquier duda pueden consultar por WhatsApp, si no, la semana que viene hay una clase de consulta, ¿sí? También. Pero bueno, el grupo de WhatsApp siempre es una vía abierta, digamos, para si quieren hacer alguna consulta de acá a la clase de consulta o incluso después, siempre está abierta esa posibilidad. Bien, bueno, eso con respecto a lo que es el trabajo de acreditación, recuerden, de acá a 15 días, ¿sí? Así ya no se estira tanto a fin de año. Obviamente, todas estas cuestiones son flexibles, ¿sí? Cualquier problema que les surja, siempre se puede hablar, no hay problema. Bien, entonces, hecho estas aclaraciones, vamos a pasar a lo que serían los temas de hoy. Básicamente, la idea de hoy es
ver el tema de generación de PDF. Bueno, ya que estamos dentro del sitio web, los últimos materiales que me faltarían agregar sería un apunte que estoy terminando de armar, donde va a estar el tema de la clase anterior, ¿sí? Lo de cómo subir imágenes o enviar imágenes al servidor desde formularios, y va a estar esta cuestión de la generación de PDF. Ese sería un último apunte para subir. Y faltarían, bueno, a lo mejor algún código de lo que veamos hoy. Ya hay unos que subí hoy, que tiene lo básico para los PDFs. Si llegamos a hacer alguna otra cuestión más, también lo subiría ahí a la parte de código. ¿Sí? La presentación ya está disponible. Bien, generación de PDFs en PHP. Este tema sí es a su vez una introducción para otros temas que vienen en anexo, sí, que ya es de un nivel intermedio, tirando ya a un nivel un poquito más avanzado, ¿sí? Introduciéndonos algunas cuestiones un poco más avanzadas. ¿Por qué? Porque para poder generar PDFs desde un sitio web por medio de PHP, vamos a necesitar ver el tema de uso de bibliotecas, ¿sí? O librerías, PHP, como la mayoría de los lenguajes, trabaja con bibliotecas, ¿sí? Mayoría de lenguajes de programación, ¿no? Tiene esta posibilidad de trabajar con bibliotecas, y particularmente para poder crear los PDF vamos a necesitar de una biblioteca en particular, que es DOM PDF, que ya está disponible en el sitio para que las puedan descargar. ¿Sí? Incorporar esta biblioteca para utilizar las distintas herramientas que tiene esta biblioteca dentro del sitio web por medio de la programación en PHP. Acá están las instrucciones, ¿sí? Acá van a ver. En este caso nosotros vamos a utilizar la instrucción de inclusión, ¿sí? También están las instrucciones de requerimiento. Acá ven las diferencias que hay entre las tres. Sobre todo tiene que ver con marcar errores, si hay algún error en el uso o en la inclusión misma. Se puede usar el requerimiento, la instrucción de requerimiento. La más básica es la que vamos a utilizar, que es la de include. ¿Sí? Es la forma en que nosotros llamamos a las bibliotecas, ¿sí? Que vamos a utilizar. Algo que no está marcado acá, pero que vale la aclaración, en PHP, al igual que seguramente han visto en otros lenguajes de programación, dígase Python o C++, siempre se llaman las bibliotecas al comienzo del código, ¿sí? Esto se respeta también, se tiene que respetar en PHP, ¿sí? Porque si no, no va a funcionar. Siempre cuando vamos a utilizar una biblioteca en PHP, en este caso, tenemos que llamar a la biblioteca, ¿sí? Al comienzo del código. Siempre es al comienzo del código. Particularmente las dos primeras instrucciones, ¿sí? La de inclusión o la de requerimiento y la de utilización, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Siempre donde las primeras líneas del código en cualquier archivo de PHP, siempre es el llamado a las bibliotecas. ¿Sí? Sobre todo para tener en cuenta porque a veces uno se acostumbra a esta lógica que tienen los lenguajes interpretados, que por ahí no son tan estructurados en las líneas de código,
Pero bueno, hay algunas cuestiones como esta que se tienen que respetar sí o sí, digamos. El llamado a las bibliotecas en el comienzo del código. Bueno, las instrucciones para llamarlos, ya lo ven cómo es la implementación. Y después, otra cuestión también que está asociada al uso de bibliotecas es que el uso de bibliotecas en PHP ya nos lleva a lo que es, nos saca de lo estrictamente estructurado y ya nos empieza a introducir un poco en lo que es la programación orientada a objetos en PHP, ¿sí? Ya implementar biblioteca puede requerir que hagamos una programación o escribamos un código teniendo en cuenta que ya estamos yendo a un paradigma orientado a objetos. Básicamente, por lo pronto, ¿para qué nos sirve aclarar un poco esto? Bueno, porque vamos a ver que vamos a utilizar un operador en particular, ¿sí? Que se utiliza justamente cuando estamos trabajando de forma orientada a objetos, ¿sí? Que es el operador este que vemos acá, ¿sí? Que se aclara acá. Justamente vale esta aclaración para que ahora cuando ustedes vean que en el código aparece el guión medio con el signo de mayor, básicamente es un operador particular que tiene que ver con la programación orientada a objetos de PHP. Y acá vemos cómo ¿sí? Se va operando. Acá en este caso vemos que son variables, ¿sí? Esta variable viene de acá. Una vez que llamamos a la biblioteca, vamos a generar el PDF, ¿sí? Generamos el PDF. Esto se convierte en un objeto sobre el cual nosotros podemos seleccionar o modificar propiedades. Por ejemplo, acá vemos como sobre este objeto vamos modificando y le aplicamos el tamaño del PDF que queremos crear, ¿sí? En este caso, bueno, acá tiene tamaño A5, podría ser A4, A3, en fin. Entonces vamos a operar de esa forma sobre las propiedades que va a tener ese objeto, que es el PDF que nosotros queremos crear. Bien, para crear el PDF, ¿sí? Lo vamos a hacer básicamente introduciendo al objeto todo un código en HTML, ¿sí? Ahí creamos el PDF, ¿sí? Mediante el load, un load HTML, ¿sí? Dentro del objeto, que después lo vamos a renderizar para después enviarlo. Dentro de las características de este objeto, después de que lo renderizamos, ¿sí? Está un parámetro que es el attachment, que este parámetro, después, como siempre, en la práctica lo vamos a ver un poco mejor, o lo vamos a identificar bien en la aplicación, pero justamente es lo que hace que el PDF que nosotros creamos se descargue automáticamente, o bien se genere una vista dentro de la memoria del navegador y eventualmente desde esa vista del PDF descargarla o no, ¿sí? Esto lo activamos o lo desactivamos, ¿sí? Utilizando el valor verdadero o falso dentro del stream, ¿sí? De la muestra de ese
PDF, que es un objeto, ¿sí? Que nosotros creamos. Bien, eh, en realidad van a ver que no es algo muy complicado hacerlo. Pasa que, bueno, tiene estas cuestiones más conceptuales de fondo, ¿sí? De saber qué es lo que se está haciendo, pero después la aplicación, en la aplicación es bastante sencillo. Algo importante a tener en cuenta, bueno, la biblioteca, el directorio de la biblioteca tiene que estar en el mismo lugar donde está el archivo PHP que genera el PDF, ¿sí? Tienen que estar en el mismo ubicados en el mismo directorio. O sea, obviamente nosotros acá estamos llamando a una biblioteca, pero es una biblioteca externa, ¿sí? En general siempre son bibliotecas externas, ¿sí? Porque los navegadores no traen incorporadas bibliotecas, cosa que sí podemos encontrar en otros lenguajes, ¿sí? Como ustedes saben bien, en otros lenguajes, por ahí dependiendo del entorno de desarrollo con el que estemos trabajando, vamos a tener bibliotecas internas que ya están incorporadas a partir del entorno de desarrollo, o bien tenemos que exportar bibliotecas externas. En este caso, en general, siempre son bibliotecas externas. Entonces, cuando nosotros la incorporamos, antes de eso, ¿sí? Tenemos que descargarnos la biblioteca, que es una carpeta, incorporar esta carpeta dentro del directorio donde está el archivo PHP que genera el PDF, y ahí sí nos va a funcionar. Si nosotros no tenemos la carpeta de la biblioteca, obviamente, por más que hagamos todo lo anterior, no va a funcionar para nada. Entonces, siempre lo primero es incorporar la carpeta de la biblioteca. En este caso no se requiere ningún tipo de instalación ni nada, simplemente que esté ahí la carpeta con la biblioteca. ¿Sí? Y bueno, acá vemos todo un código, cómo nos queda todas las partes juntas que estuvimos viendo anteriormente aplicadas. ¿Sí? Primero llamamos a la biblioteca, creamos un objeto que va a ser nuestro PDF, operamos sobre algunas características, generamos el PDF mediante un código HTML, renderizamos. En este caso acá, bueno, incorporamos un output, ¿sí? De cierre después de la renderización, y al final terminamos mostrando el, eh, el PDF que generamos. ¿Sí? Teniendo este atributo en falso, primero lo vamos a visualizar en el explorador y eventualmente ahí lo descargamos o no. Si lo tuviésemos en verdadero, se descargaría directamente. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora directamente a los códigos para verlos cómo es en la aplicación, cómo lo vemos. Obviamente vamos a trabajar desde el mismo lugar donde ya venimos trabajando en clases anteriores.
Vamos a ingresar. Está. El tema de tener Zoom me lentifica un poco la compu. Ah, ahí entró. Bien, entramos a donde tenemos en el hosting, donde tenemos todos los archivos y el directorio. Vamos a trabajar desde la web 2, ¿sí? Particularmente, acá primero tenemos que prestar atención dentro de la carpeta de PHP. Lo primero que tengo que hacer es incorporar la carpeta donde está la biblioteca. Bueno, como les decía, tenemos que incorporar la carpeta de la biblioteca. Desde la página se puede descargar, sí, la pueden descargar. Sí, obviamente acá está comprimida, sí, la descargan. Uy, se canceló. ¿La descargó? No la descargó. Vamos a vuelta. Bien. Ahí les va a descargar el archivo comprimido. Lo extraen. ¿Sí? Y acá tienen la biblioteca para hacer los PDF. Entonces, venimos. Y la cargamos. Eh, Creo que se debería poder cargar toda la carpeta completa. Sí. Bueno, obviamente una biblioteca tiene varios archivos adentro. Bien, bueno, mientras se va cargando la biblioteca, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es crear el código de PHP. En realidad, creo que ya lo tenía acá armado. No, tengo acá. Sí, básicamente lo que veíamos en el código de ejemplo de la presentación, donde el PDF que nosotros vamos a generar básicamente es lo que, o mejor dicho, al PDF que nosotros vamos a generar le vamos a dar formato y contenido mediante un código de HTML, ¿sí? Que está dentro del objeto que creamos, que es el PDF, ¿sí? Mediante la función de load HTML. Mientras, bueno, se sigue cargando la biblioteca. Sí, en realidad está demorando bastante por ser 10 megas nomás.
Bien, bueno, y después tenemos que cargar, obviamente, este archivo que es el que nos va a generar el PDF. Bien, bueno, ahí parece que se cargó. Lo primero entonces, tenemos la biblioteca dentro del directorio. Ahora vamos a cargar el archivo. Bien, entonces tenemos la biblioteca, el archivo, a ver si está, ¿no es cierto? Con el código. Y si nosotros venimos, lo hicimos en la web 2. Bien, tenemos que, acá no le hicimos ningún link y nada, simplemente cargamos el archivo. Si nosotros vamos a la carpeta, la web 2, a la carpeta php barra pdf.php, o sea, abrimos el último archivo que acabamos de guardar, ¿sí? Vamos a ver, básicamente, que nos creó el PDF, ¿sí? Con el Hola Mundo y eventualmente, si lo queremos descargar, los descargamos desde acá. Esto, bueno, la interfaz puede variar dependiendo del navegador que estemos utilizando, ¿no? Pero ya nos muestra y ya creamos el PDF. ¿Sí? Básicamente lo que nos muestra es esto. ¿Sí? Si yo vengo al código, este de acá, y lo modifico, vengo a donde tengo el PDF, actualizo, me vuelve a crear el PDF con la incorporación que yo le hice. ¿Sí? Además, esto, digamos, lo estamos haciendo de una forma bastante directa. Antes, me gustaría que vean lo que aclaramos hoy acá. Si en vez de falso le pongo verdadero, vamos para atrás, volvemos a ingresar, PHP, ¿sí? Y le doy Enter. Fíjense que me lo descargó directamente, ¿sí? Me lo descargo con el nombre que yo incorporé en el código, ¿sí? Con este nombre de acá. Me lo descarga directamente, no me hace la previsualización. Para que vean cómo en la práctica que este atributo esté en verdadero o falso, cómo modifica la acción, ¿sí?, que se realiza. Bien, entonces ahí tenemos cómo generar PDF. Les vuelvo a repetir, como pueden ver, no es algo tan complejo. En todo caso, es complejo las cuestiones conceptuales que están por detrás, pero en la aplicación concreta es bastante sencillo, en principio. Obviamente,
como está hecho desde un HTML, esto se puede aplicar diseño como en cualquier HTML, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Cualquier diseño que yo aplico acá, que modifico en las etiquetas, se va a ver reflejado en el PDF que yo esté generando. Bien, hasta ahí, digamos, es bastante sencillo. Algunas cuestiones que podemos tener en cuenta es que lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, vamos a aplicarlo, lo podríamos aplicar, por ejemplo, dentro de los códigos, cuando hacemos los registros, estamos en web 2, HP. Por ejemplo, acá en el donde ingresamos los datos, ¿sí? Nosotros acá cuando ingresamos a ver la lista, tenemos 7, vamos desde el 8, ingresamos, hacemos un nuevo registro. Bien, en la clase anterior habíamos quedado acá, habíamos visto sobre todo por el tema de la carga de imágenes. Yo podría hacer que esto me quede en un PDF, ¿sí? Como si fuese un comprobante, por así decirlo. Entonces yo quiero generar, en vez que me muestre el HTML, en todo caso que me muestre un PDF en esta acción. Entonces, lo que vamos a hacer es el archivo donde me hace el ingreso de datos, que es este que habíamos generado, lo vamos a editar para que, a ver, nosotros estamos, lo que vemos por pantalla es básicamente esto que está acá. ¿No es cierto? Bueno, yo ahora quiero esto hacerlo en un PDF. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, utilizar la biblioteca, que ya tengo la carpeta en el directorio, así que no, esa parte no la tendría que hacer. Al principio del código de PHP, esto es importante, llamo a la biblioteca y después creo el PDF, ¿sí? Lo puedo hacer por acá. Tiene, obviamente, como voy a usar registros acá, vamos a hacer, hoy en el ejemplo, en el primer ejemplo que vimos del PDF, utilizábamos directamente un texto plano del código que nosotros armamos. Acá ya lo que vamos a hacer es vincular todo eso con
datos que se ingresan a una base de datos. Por lo tanto, tengo que crear el PDF una vez que se insertaron, ¿sí? Que se operó con todo el SQL, que se hicieron todas las instrucciones, que se incorporó todo a la base de datos. Recién después yo tengo que hacer el PDF. Entonces, lo podemos hacer desde acá, donde hace la comprobación de que el dato existe. Esto está hecho acá. Datos, acá se hace la consulta, ¿sí? Se busca, ¿sí? El registro se ingresó, después se guarda la imagen, y si el registro efectivamente se encuentra en la base de datos, vamos a crear el PDF. Acá le podemos modificar el tamaño para que sea A4. Después, al final, bien, vamos a ir por parte ahora. Otra cuestión, lo que yo voy a hacer acá, esto es lo que yo quiero mostrar en el PDF, ¿sí? Donde están todos los datos del registro, pero lo que voy a hacer es introducirlo en una variable. Una variable que va a ser una cadena de texto, ¿sí? Que es todo el código HTML. Entonces, después sigo con la función para la creación del PDF, ¿sí? Para manejar el objeto creado, vamos a llamarlo mi PDF. Obviamente, vamos a dejar que se modifiquen todo. Opciones, bien. Se maneje bien el objeto. Perfecto. Entonces, mi PDF, obviamente, lo que va a incorporar es la variable nuevo registro. ¿Sí? Ahí. Entonces, acá vemos, le damos una vuelta de rosca, ¿sí? Al manejo. En el primer ejemplo lo hicimos de forma directa. En este caso ya trabajamos desde una variable, donde a su vez dentro de esta variable la construimos, fíjense, con los datos que yo tengo dentro de una base de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos da pie a pensar de que yo puedo crear una plantilla con el código HTML y puedo a su vez dentro de esa plantilla ir variando el dato que ingreso, ¿sí? Mediante distintos registros que hay adentro de una base de datos, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos es datos A, que es la consulta que hicimos acá, que es un arreglo, ¿sí? Es un vector, es un arreglo y nosotros vamos utilizando los datos de ese arreglo, de ese array, ¿sí? Y lo vamos introduciendo dentro de esa plantilla que nosotros construimos. Piensen que así muchos sitios web trabajan de esta forma cuando generan PDFs o comprobantes, ¿sí? De registros. Obviamente
lo más palpable, ¿no? Son los sitios donde se generan comprobantes de cualquier tipo de transacción hecha, ¿sí? Que básicamente, obviamente con algunas otras cuestiones por detrás que tienen que ver con seguridad, pero es una plantilla, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a software de facturación que trabajan mediante soporte web. La esencia, digamos, es esta, es una plantilla que es la factura, ¿sí? Y a esa factura se le agregan los respectivos datos que surgen de una base de datos previa operaciones que se hayan hecho, ¿sí? Y se termina generando el PDF. En esta parte. Una vez que generamos el PDF, hacemos la renderización, aplicamos el output y lo mostramos. Bien, si todo está bien, vamos a crear un nuevo país. Las banderitas me quedaban acá. El 9. La capital de Jamaica, no me acuerdo. ¿Sí? Y cuando lo voy a guardar, bien, a ver, me faltó modificar al final. Porque lo copié y pegué directamente y no cambié, claro. Cuando copié y pegué, me olvidé de actualizar el nombre de la variable. Con mi PDF, acá es mi PDF, PDF, mi PDF, y ya que estamos, al archivo lo vamos a llamar ficha. Ficha bytes. Borramos. Bien. Vamos de vuelta. De todas formas, el registro seguramente se guardó. Sí, efectivamente, el registro se guardó, solamente que eh, no se generó el PDF. Ahí el error estuvo solamente en el PDF. Vamos de nuevo. A ver si tengo más maneras. Bien, y ahora en teoría, cuando guardamos, efectivamente se generó el PDF. ¿Sí?
Obviamente, bueno, acá hubo un problemita con la imagen que no se guardó. Ajá, ya sé por qué es. Pero bueno, en principio vemos que funciona. Tenemos la plantilla, que serían los nombres de los campos, ¿sí? No la hicimos muy elaborada. Fíjense que cambiamos el tamaño de la hoja, ahora la tenemos en A4. En el primer ejemplo la teníamos en A5, era un poco más chica. Habría que darle, bueno, obviamente el formato correspondiente, pero bueno, en función de los datos que nosotros incorporamos desde el formulario, se modificó esa plantilla o se incorporaron esos datos a una plantilla ya predefinida. ¿Qué pasa con respecto a la imagen? ¿Por qué no se mostró? Porque en este caso la imagen está acá, en la variable. Esta es la imagen. El tema acá es que cuando se utiliza esta biblioteca en la referencia a imagen, hay que poner la ruta directa desde, digamos, toda la ruta completa, no desde el directorio donde está el archivo, sino la ruta desde el origen, o sea, incluyendo el propio dominio. A ver, para que se entienda, lo que hay que hacer es desde acá copiar todo el dominio. Esto no iría. ¿Sí? Completo, completo, completo. Y en teoría, ahí se debería cargar la imagen. A ver, volvemos al PDF. Actualizamos. La línea 24 hubo un error de IP. A ver. Lo único que modifiqué es acá. Quiero ver si no hubo. Claro, puede ser que al actualizar no me toma el registro. Ahora vamos a probar con un nuevo registro. Y si guardamos, a ver si ahora me muestra la imagen. Ahí está. ¿Ven? Ahí me apareció la imagen. ¿Sí? Y corregimos el error que teníamos en la visualización. Entonces, si yo quiero incorporar imágenes en el PDF que estoy generando, lo que tengo que hacer es justamente aplicar la ruta completa hacia el directorio donde está guardada la imagen.
¿Sí? Ahora lo que tendríamos que hacer es darle un poco de diseño. De paso vemos, por ejemplo, la bandera para que se me vea un poco más prolijo. Vamos a hacerla un poco más chica. Bueno, esta hoja si lo vemos bien. Vamos a 180 píxeles de ancho. El tema es que, a ver si me lo toma al actualizar acá. Probablemente no. No. El mismo error que tuvimos recién. Para no estar cargando tantos datos, sí. Pero lo podemos modificar ahí. En este caso, no podemos ver la modificación porque tendríamos que volver a cargar otro registro. Y así continuamente porque está trabajando justamente con una base de datos. Cuando el PDF lo generamos de esta forma, operando desde una base de datos, después al actualizarlo, obviamente que surge el error que acabamos de ver. Pero bueno, eventualmente con los estilos nosotros podemos ir acomodándolo para que se vea un poco más prolijo. Y así, de esta forma, acá, bueno, me quedo cortado. No, lo sacamos. Les decía, de esta forma vemos cómo crear un PDF, ¿sí? De una forma básica, desde el load HTML directamente aplicando un código de HTML donde el contenido, o sea, el cuerpo de ese HTML es lo que nosotros vamos a visualizar en el PDF. Otra forma, trabajando desde una variable, lo que nos da un poco de independencia entre la función del load y el contenido que nosotros queremos aplicar. Podemos trabajarlo, ¿no es cierto? A ver, digamos, para que ustedes vayan deduciendo, ¿no? Que el hecho de trabajar de manera independiente con una variable, es lo que les decía hoy, de una plantilla, uno puede crear distintas plantillas, guardarlas en distintas variables y después eventualmente ocupar una variable u otra que van a ser distintas plantillas para el PDF, ¿sí? Y después, a su vez, ir introduciendo valores que están dentro de una base de datos a esa plantilla que mostramos en el PDF. ¿Sí? Y esta forma, como ven, no es algo tan complicado, es la forma en que tenemos de generar PDFs desde una aplicación, desde un sitio web. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Otra cuestión que me gustaría que me di cuenta recién, que por ahí no lo vimos, pero que ya que estamos, considerando que estamos bien con el tiempo, estaba viendo acá, cuando estaba cargando todas las listas. Bueno, fíjense que estamos generando las listas. Vamos a ver que si nosotros ingresamos un registro más, vamos a tener un problema. Ah,
Sí, lo guardamos. Ahora tendríamos que ver el PDF. Recuerden lo que veíamos hoy, el tema del atributo. Esto lo podría descargar desde acá. ¿Sí? Desde el directorio. Fíjense que predeterminadamente me pone el nombre que yo fijé en el código, ¿sí? Que era el de ficha país. Esto lo había puesto yo en el código. Y ahí lo puedo descargar. Esto es por el atributo que veíamos hoy, si no me lo podría haber descargado directamente. Bien, vamos ahí. Pero en realidad lo que les quería mostrar es que si ahora venimos a lista, fíjense que acá se me salió ya de la pantalla. Tengo un problema que en la medida que yo voy ampliando las listas de registros, ¿sí? Se me acabó la pantalla. Bueno, ya que estamos, podemos ver cómo corregir este elemento, que no es tan complicado. Simplemente lo que tenemos que hacer es un contenedor y que ese contenedor tenga, ¿no es cierto?, un scroll, como el que vemos acá en el incorporar un scroll en el contenedor. ¿Cómo solucionaríamos eso o cómo haríamos eso? Venimos al archivo de lista, ¿sí? En editar. La lista se me va generando a partir de este código de PHP. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es crear un contenedor antes del armado de la tabla. La tabla se arma, acá está el título países y acá es donde se arma la tabla. Entonces, previo al armado de la tabla, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un contenedor genérico. Y va a cerrar después de la tabla. Y que tiene que estar por fuera, ¿no es cierto?, para evitar cualquier problema del bucle que me incorpora todos los registros. Bien, obviamente que le tenemos que dar un tamaño a esa división, o mejor dicho, a ese contenedor. Ahí lo perdí. ¿Dónde está? Países. Acá. Entonces, bueno, lo vamos a editar directamente acá en el código. A ver, primero vamos a, para poder verlo, vamos a aplicarle un borde. Y después, bueno, tenemos que hacer ancho. Vamos a hacerlo 100% del, o sea, que me ocupe el mismo ancho que el contenedor más general. Y en principio vamos a hacerlo un alto, vamos a aplicarle 180 píxeles. Primero vamos a ver cómo nos queda el contenedor sin el scroll. Si actualizamos, bien, este es el contenedor que nosotros creamos. Obviamente la tabla
sobrepasa ese contenedor, si sobrepasa el contenedor global, más va a sobrepasar este contenedor más chico que hicimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bien, ok, ahí están registrando la asistencia, bien, bien. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarle el scroll a ese contenedor. Básicamente, vamos a venir al código, acá mismo. Si queremos aplicarle un scroll, vamos a utilizar un atributo que es el overflow. En este caso vamos a hacer el scroll vertical, por lo tanto va a ser el me falta la L ahí. Overflow I, ¿sí? Y porque es el eje Y, ¿sí? O sea, vertical, si hubiese puesto el X o con el overflow X hago el scroll horizontal, ¿sí? Y el valor de este atributo overflow va a ser justamente el scroll. Si yo guardo, cuando actualizo la lista, acá, automáticamente se me incorporó el scroll y la tabla se generó dentro del contenedor, pero ya no tengo el problema de sobrepaso de los contenedores, ¿sí? Automáticamente se genera toda la tabla dentro del contenedor y se aplica el scroll para poder verlo todo, ¿sí? Puedo hacer un poco más grande. Si la lista o la tabla no hubiese sobrepasado el contenedor, el scroll no aparece, ¿sí? El scroll va a empezar a aparecer una vez se sobrepase el tamaño del contenedor, ¿sí? Esto lo puedo ajustar. Ahora sí, vamos a hacer un poco más. Podríamos hacerlo, vamos a usar una unidad relativa, vamos a hacerlo en porcentaje. 100%. ¿Sí? Y ahí se va adaptando. También, bueno, acá se le pueden aplicar un montón de otras cuestiones de diseño. De hecho, hay subatributos para editar los scrolls que se lo pueden buscar, ¿sí? Se puede hacer un padding, o sea, un margen interno para que quede un poco más separado, ¿sí? Y en fin, lo importante es que por medio de ese atributo del overflow, yo puedo incorporar los scrolls y puedo emprolijar la página, ¿sí? Teniendo en cuenta que eventualmente, si estoy haciendo un listado de registros que voy incorporando, en algún momento se me van a salir del contenedor. Entonces lo regulo, por así decirlo, mediante la utilización de esta herramienta del scroll. Y me queda más prolijo y mejora la vista, ¿sí? Y no me genera problemas en el diseño y en la estructura del sitio web. Bien. Bueno, básicamente hasta ahí es lo que teníamos, digamos, más planificado para ver. Con esto ya estaríamos terminando
todo lo que tiene que ver con los contenidos del curso, ¿sí? De hecho, bueno, vimos algunas cosas más, sobre todo esta última parte. No estaba originalmente en la planificación original, pero bueno, en vista que nos dio los tiempos, pudimos ir incorporando estas cosas. Y bueno, esta es un poco la idea, era la idea del curso de desarrollo. Vuelvo a repetir, era un curso pensado, ¿no es cierto?, en un nivel intermedio, en donde aplicamos estas cosas un poco más avanzadas, sobre todo orientado a lo que es la programación en PHP y al manejo de base de datos, que creo, por lo menos desde mi entender, es lo que hace a un nivel de programación eh, en desarrollo web intermedio, ¿sí? Y a su vez también que tengan una aproximación a lo que es lograr poner en línea sitios web y cómo administrar sitios web o plataformas web ya desde un hosting en línea, ¿sí? Eh, Así que, bueno, espero que les haya sumado algo, que hayan logrado entender algo, que les haya servido más que nada, si ya tenían conocimientos previos, sobre todo si ya tenían conocimientos previos de desarrollo web, espero que les haya sumado. Eh, bueno, si no tenían muchos conocimientos previos de desarrollo web, tendrían que ver todo, sobre todo lo que es la parte de diseño y estructuración y etiquetado, ¿sí? En HTML. Focalizar un poco en HTML y eventualmente aplicar todo esto que estuvimos viendo acá. No sé si quedó alguna duda sobre lo que vimos hoy, si más o menos se entendieron los contenidos, qué les pareció el curso. Ok, ok, ok. Estoy viendo los comentarios. Bien, bueno, obviamente siempre pueden recurrir, están las clases grabadas, las pueden repasar desde ahí. Lo dicho sobre el trabajo final para la acreditación y bueno, eventualmente el viernes que viene vamos a tener la clase de consulta, cualquier cosa que quieran preguntar. Obviamente nos seguimos manteniendo en contacto por medio de WhatsApp, digamos, ahí no hay problema, voy a estar atento ahí. Tienen el trabajo para hacer, ya saben, yo voy a estar también pendiente a sus envíos desde el correo del curso, ¿sí? La fecha del trabajo es hasta el 20, o sea, de acá al 25 de noviembre. Son 15 días, ¿sí? Que tienen para hacerlo. Por eso la semana que viene la clase de consulta es a la mitad, digamos, del plazo, ¿sí? A mitad de plazo está la clase de consulta, 25 de noviembre. No sé si lo dije bien. Cualquier cosa, ahí en el sitio, en donde están las pautas para el trabajo, ahí está lo primero que dice, la fecha máxima, digamos, para poder hacer la entrega. Ok, bueno, si no hay más consultas, esto sería todo por hoy y de esta forma daríamos, digamos, por concluido lo que tiene que ver con el desarrollo de contenidos del curso, ¿sí? Dentro de todo, bueno, hoy terminamos bastante temprano, va, más o menos temprano, pero terminamos bien. Y bueno, por lo menos con lo que estaba planificado para contenidos del curso lo pudimos llegar a desarrollar todo. Así que bueno, estamos en contacto. Si no hay ninguna consulta, esto sería todo por hoy. Y nos estamos viendo en el transcurso de estos días para los envíos de trabajo. Y bueno, si vienen la clase de consulta, la semana que viene en la clase de consulta nos podemos llegar a volver a ver.
Nos vemos. Que tengan buen fin de.